buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente saben, ayer fue el tercero y último debate entre los candidatos para jefe de gobierno de la Ciudad de México y hoy vamos a platicar con dos notables miembros de ambas coaliciones cómo vieron el debate, dónde están las fortalezas y debilidades, fortalezas de los suyos y debilidades de su opositor. La primera pregunta sería, así muy rápidamente, Gaby Cuevas, bienvenida, Federico Doring, bienvenido. Sería, resumen rápido, ¿cómo sentiste a tu candidata, Clara? Yo, la verdad, me encantó ver a Clara como la vi, muy segura tanto de sus conocimientos, de su experiencia, de los resultados que ha entregado, de los resultados que entregó Claudia Sheinbaum. No es un formato fácil porque hay mucho que comunicar, particularmente en estos dos temas, seguridad, desarrollo urbano. En seguridad hubo muy buenos resultados por parte de Claudia al frente de la ciudad. Tuvimos un pico de homicidios y en general de criminalidad en la Ciudad de México en el 2018. Reducir esos indicadores, particularmente los delitos de alto impacto, costó mucho trabajo. Aquí yo aprovecho el espacio para agradecer a los y las policías de la Ciudad de México, a todas aquellas personas que están tanto en seguridad como en procuración de justicia, porque los resultados se notan y se ven hasta en los indicadores que tiene el INEGI en percepción de seguridad. En temas de desarrollo urbano, también Clara tiene muchísima experiencia. Comentábamos hace unos minutos cómo trabajamos ahí Federico, Clara Brugada, Julio César Moreno, yo, cómo dotar a las actuales alcaldías de más atribuciones en materia de desarrollo urbano, desde la planeación hasta la supervisión y verificación. Así que estos temas son apasionantes para nosotros como coalición, pero también para Clara desde la perspectiva del derecho a la ciudad. Federico. No, pues evidentemente, como dijera el inquilino del Palacio Nacional, tengo otros datos. A ver, Santiago lo hizo demasiado bien, cada vez se le ve más aplomado, me parece que colocó muy bien que es la alcaldía Benito Juárez la más segura del país, eso lo dejó claro, logró refutar mucha de la mendacidad que había en la mesa. Lo que dice Gaby es una mentira que ha sostenido Morena, la explico. No se redujeron 58% las cifras de los delitos de alto impacto. Lo que ellos están haciendo mañosamente es agarrar los 2 años de la pandemia y tratar de compararlos quinquenalmente con los 5 años del gobierno anterior. Obviamente no hubo robo a cuentaviente con violencia, no hubo robo en transporte público con violencia, no hubo robo en casa habitación con violencia. Esa es la primera maña de ellos. La segunda, reclasificaron delitos. No lo digo solo yo, lo dice el Observatorio Nacional Ciudadano. El homicidio lo reclasificaron como muerte violenta no determinada. Hay más de 1,400% de incremento en muertes violentas no determinadas. No, tampoco lo dice solo el Observatorio Nacional, lo han publicado también analistas en Nexos. Entonces, las cifras, si tú las ves sin el fenómeno de la pandemia, están en los mismos niveles delictivos de 2015. Y en el tema de desarrollo urbano, pues Santiago dejó muy claro cuáles son sus propuestas, dejó claro algo que Gabriela y yo y todos en la ciudad sabemos perfectamente claro, el desgarreate inmobiliario, porque si hay un problema inmobiliario en la ciudad, tiene que ver con que hoy día no hay una única autoridad responsable del desarrollo urbano. El sistema funcionaba mejor antaño. Cuando tú votabas, irónicamente antes del 97, no votabas por los alcaldes o delegados, pero les tomabas la alcaldía y se detenían las obras. Hoy día expiden los permisos del gobierno central, verifica un tramo la alcaldía, otro el INVEA, y ese INVEA que creó Ebrard dice que para combatir la corrupción es el que no termina de verificar las cosas. Quedó muy claro que Clara tiene un centro comercial, no una obra, un centro comercial entero de 50,000 metros cuadrados que se construyó sin uso de suelo, sin manifestación de obra, a la que le dio licencia de funcionamiento para los cines, restaurantes, gimnasios, todos los negocios del centro comercial funcionó durante muchos años. Cuando yo fui diputado a la 6ª legislatura, le tuvimos que cambiar su suelo para regularizarlo como si fuera un coche chocolate de esos que metes por la frontera y luego en placas. Y ahí, perdóname, se le atoró el clutch cachísimo, porque cuando él le pregunta si es o no cierto, la que era diputada y andaba cabildeando curul por curul para regularizar sus fechorías desde el área de jurídico y gobierno, era Ernestina Godoy cuando fue diputada conmigo. Entonces, pues estamos de plácemes por el resultado del debate. Creo que nos fue muy bien y creo que no solo lo digo yo, hay tweets, me parecen, destaco 2, uno de Héctor de Mauleón, que dice que queda claro que la candidata no tiene las herramientas políticas para debatir intelectualmente con Salomón y con Taboada. No es mi dicho, es el de Mauleón, para que no se me acuse de violencia política. O lo que dice, por ejemplo, Erra Chabot o Irving Gatell,
que Santiago ganó el debate porque logró colocar sus temas y acorralar a Claudia sin defensa en los suyos. Ah, por alusión. Exacto, para muchas alusiones. A ver, aquí no sé si se alcanza a ver una gráfica, si no se los mandamos, pero es precisamente la evolución del homicidio doloso en la Ciudad de México, donde se presenta un pico en el año 2018, todo el sexenio de Miguel Ángel Mancera, hoy candidato del PRIAN, fue candidato también del PAN al Senado de la República. Esta fue su gestión, esta fue su herencia en la Ciudad de México. Así que no es un tema de cómo se presentan los datos, sino de transparencia en la información. Vamos a los temas inmobiliarios y le entramos también al del centro comercial. El centro comercial es otro de los temas, muchos, de este matrimonio extraño de PRI, PAN, PRD, porque se viene del PRD. Y fue Horacio Martínez quien dio las autorizaciones para ese centro comercial. Insisto, del PRD, los chuchos con los que siguen aliados. El tema inmobiliario es importante, ¿por qué? Porque afecta nuestra calidad de vida. Si bien muchas autoridades tienen que ver en el proceso, cada una de estas autoridades tiene que rendir cuentas. Es decir, si hay un certificado de uso de suelo que lo emite Sedubi a partir de los programas de desarrollo urbano, si no le gustara a la alcaldía ese certificado de uso de suelo, tiene plenas facultades de verificación administrativa y de clausura por distintas razones. Es más, puede hasta suspender de manera inmediata por protección civil. ¿Qué es lo que pasó en Benito Juárez? Que no les importó lo que decía el certificado. Y ahí están los testimonios hasta de los desarrolladores, ahí están todos los afectados. Hay más de 1,000 personas que no pueden escriturar sus departamentos porque la alcaldía decidió amañarse con los constructores, echarse pisos de más, repartirse departamentos y claro, creen que la ciudad se puede ver desde el privilegio de un muy ilegal penthouse. Así no funciona. Cuando hablamos de desarrollo urbano, insisto, es derecho a la ciudad y es lo que Clara Brugada explicó el día de ayer. Tiene que ver con transparencia, con legalidad, con participación ciudadana, que es indispensable para todos estos proyectos y procesos de planeación. Tiene que ver también con que cada autoridad haga su parte. Benito Juárez es el ejemplo perfecto de una alcaldía que, lejos de promover un desarrollo para la gente, promovieron el desarrollo inmobiliario para ellos y sus cuates. Insisto, ahí están los resultados, tanto en temas de seguridad como en temas de desarrollo urbano. Federico. Es que vuelvo a mentir, Gaby, no se sostiene. A ver, la obra del centro comercial, el primer ladrillo puede que haya empezado con Horacio Martínez, pero lo que no puedes tú decir, porque tú no eras diputada y yo sí cuando se regularizó, cuando se inauguró y cuando funcionaba con bombo y platillo, era con Clara, no con Horacio. Primera aclaración. Segunda, suponiendo sin considerar, porque lo que dijiste no se sostiene, que Clara hubiese sido honesta, recta, proba y todas esas cosas, ¿por qué no estaba clausurado? ¿Por qué si ella encontró algo que estaba tan mal de Horacio Martínez? Pues yo supondría que si tú encuentras algo que hubiera estado mal de Demetrio Sodi, lo que hubieras hecho hubiera sido clausurarlo. No lo hubieras dejado funcionando 2 años hasta que lo mandaras a la extinta asamblea a regularizarlo. Ella se dedicó a extorsionar a esos establecimientos mercantiles hasta que a ellos les salió más barato pagar la multa y regularizar su uso de suelo que andarle pasando mordidas a los funcionarios de la alcaldía de Iztapalapa. Pero todo el funcionamiento era correcto. La fecha de la regulación es en esa legislatura cuando ella estaba de alcaldesa y jamás hubo ninguna clausura. Había de todo. No voy a dar aquí las marcas, pero había los restaurantes y los gimnasios que se puedan imaginar. El tema de los gráficas de Gaby, pero es que el asunto, claro, lo dijo ayer Santiago. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Clara, oye, explícame por qué nada más hay 9 celulares robados con violencia en 2023? Y cayó como momia, no tuvo respuesta. Eso está en la página de la DIP. Si tú te metes ahorita a la página de la DIP, ¿Qué es la DIP? La Agencia Digital de la Ciudad de México, que es la que concentra la información con informes de la Fiscalía Carnal, en serio, a Gabriela le vamos a creer que defiende un gobierno que solo reportó 9 celulares robados con violencia en 2023. Oye, eso insulta a nuestra inteligencia. ¿Qué hicieron? Cambiaron el registro de los delitos. ¿Sabes cómo registran ahora? Robo en parque, robo de objetos. Esos ya no son delitos de alto impacto. Entonces, siguen los mismos delitos. Lo que están haciendo es el truco de arbitrariamente cada estado puede decidir cuáles son sus delitos de alto impacto. Aquí estos mañosos que están compitiendo para el Senado decidieron, la dupla, decir reclasifico los delitos y entonces el robo a celular ya no es delito de alto impacto porque no aparece. Si te asaltan con violencia y te quitan celular, si te sales de la combi de ya se la saben,
Resulta que aquí en la Ciudad de México es robo en el parque, robo de objeto, y entonces ya no es de alto impacto. Pero los delitos ahí están, nada más que lo están maquillando. Fíjense que como espectador resulta muy desesperante el no podernos poner de acuerdo en cuántos homicidios hubo. O sea, yo creo que en estos casos debería de haber una especie como de arbitraje, decir, a ver, ¿se están reclasificando los delitos, sí o no? ¿Fue en parte el COVID, la pandemia, lo que hizo que desaparecieran o que disminuyeran notablemente ciertos delitos? Porque yo ayer que estaba viendo el debate decía, bueno, no es posible, si no nos podemos poner de acuerdo en el número de homicidios dolosos y decir si disminuyeron o no disminuyeron, lo que salga, pues es muy difícil para el ciudadano involucrarse y decir, les creo. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿saben qué también? Ayer que estaba yo viendo el debate, pensaba yo, es curioso cómo están debatiendo personas que han tenido, y tú lo sabes mejor que nadie, y tú también, experiencias en alcaldías tan disímbolas. O sea, son problemas muy diferentes los que hay en Iztapalapa a los que hay en Benito Juárez, totalmente distintos. Y sin embargo, queremos sacar de allí conclusiones para el gobierno de la ciudad. Es complicado. A lo que me refiero es, yo creo que la ciudadanía tiene motivos para estar confundida y un poco desesperada porque no se llegan a ciertos acuerdos. Uno de ellos, que por lo menos se vislumbró ahí, es el asunto de tratar de darle condiciones a los policías, condiciones adecuadas de trabajo. Mondragón lo hizo en su momento, creo, y logró una mejoría, darles reconocimiento, darles pensión, darles seguridad, porque en eso sí los dos, tanto Santiago como Clara, estuvieron de acuerdo en que hay que fortalecer a las policías. Entonces digo, se los comento porque es decisión buena, pues no estoy llegando a ninguna parte. No, sí, yo creo que en ese tema hubo coincidencia con ustedes, incluso con Salomón. Sí, sí, Santiago y Salomón hablaron de darles vivienda, de que no es justo que los que nos cuidan se tengan que desplazar 2 o 3 horas diarias, sí, que no tienen seguridad social. A ver, es una buena a los idea. policías que se murieron en la pandemia, este gobierno les regateó, a pesar del acuerdo publicado por la Secretaría del Trabajo, de que el COVID era considerada una enfermedad de accidente de trabajo, no le dieron un centavo de indemnización a las familias de los policías. Se morían los policías y hacían vaquita para los servicios funerarios. También Salomón dijo que se están maquillando las cifras. No solo es el Observatorio Nacional Ciudadano, no solo es de Mauleón, sí, sino son varios. Entonces, si no podemos confiar en la metodología, si los ciudadanos, si los que hacen periodismo de investigación en materia delictiva no confían en el gobierno, no podemos partir ni siquiera de un diagnóstico. Ojalá y tuviéramos cuando hemos un diagnóstico que no se maquillaran las cifras. Por eso nosotros no aceptamos esta falacia del 58% que no se redujo. Eso es una maniquea visión delictiva de cómo reclasificar delitos. ¿Por qué? Porque tiene un prófugo de la justicia que se fue con 2.500 millones de pesos de lavado de dinero, que no da la cara, Jesús Horta, al que le aventaron una diamantina a las mujeres cuando tuvieron los picos en 2019, previos a la pandemia, por cómo estaban las cifras delictivas y la violencia contra las mujeres. A ver, pero permítanme entrar Tenemos que hacer un corte, regresamos por contigo. muchas alusiones. Muchas alusiones, regresaremos con Gaby Cueva. Estamos aquí en Primer Círculo discutiendo cómo estuvo el debate de ayer y platicaremos más adelante cuáles son las implicaciones. Un momento más de regreso. Aquí de regreso en Primer Círculo había varias alusiones para ti, Gaby. Así es. Primero, en el tema de Federico de homicidios, es precisamente el delito que no se puede ocultar. No se pueden cambiar las mediciones. Y no solo por lo que dijera el gobierno de la 4T o por lo que reporta el gobierno de la ciudad. Los homicidios se reflejan hasta en temas del registro civil, en temas de pensiones. Son tantos los indicadores que tienen que ver con las defunciones que es donde ningún gobierno pudiera mentir, en ningún lugar. Además hay que recordarlo, también está el INEGI. El INEGI también genera desde censos, pero también encuestas. Y va a ver, ya meternos a cuestionar al INEGI, pues entonces ya no le queremos a nadie. Pero el INEGI desarrolla metodologías. Sí, cómo no. Bueno, pero el presidente sí es alguien que cuestiona mucho todos los días. Pero en este sentido, a ver, la oposición es quien más ha defendido al INEGI. Entonces, o lo defienden o no lo defienden. El mismo INEGI dice, en la Ciudad de México la gente se siente más segura. Es la misma que usan para decir que Benito Juárez está bien. Pero ahí voy a otro tema. Existen indicadores internacionales. Ustedes lo saben incluso mejor que yo.
Los homicidios, incluso todo tipo de delitos, tienen una medición internacional por su incidencia en cada 100,000 habitantes. Esa es la medición internacional. ¿Por qué? Porque cabrían 4 Benito Juárez en una Iztapalapa. Cuando se mide de esa forma de la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes, en la lista de alcaldías de la ciudad queda en primer lugar la Cuauhtémoc. Pero no homicidio, aclara. Delitos de alto impacto. Delitos de alto impacto, sí. Queda en primer lugar la Cuauhtémoc. En segundo lugar, Miguel Hidalgo. En tercero, Venustiano Carranza. Y en cuarto, Benito Juárez. Entonces, esas son las mediciones internacionales, que son las que se aceptan así literal aquí o en China. Yo creo que este tema nos puede llevar todo el programa. Bueno, pero nada más quisiera Pero fíjate entrar... que ni siquiera ese punto queda No, claro es en la muy- opinión No, porque pública. existe el homicidio que están disfrazando como muerte violenta no determinada, publicado también en los reportes del INEGI. Mira, lo que al cual nosotros sí tendríamos, lo que tendríamos que hacer en otro programa es invitar a unos expertos y que nos digan. Porque ustedes, creo, se lo explicaba yo a mis estudiantes, que me preguntaron lo mismo que tú, qué frustración, dónde quedó la bolita. Pues sí, cada quien agarra la estadística que se acomoda mejor. Pero déjenme pasar a otro tema, si les parece. A mí lo que me frustra, ya que estamos en En la las frustración, frustraciones. usted quiere que haya más dinero para policías y más dinero para aguas y más dinero, Sí. todos, el 40% del tiempo fue promesas que cuestan mucho dinero. Entonces, ¿de dónde esperan sacar esos recursos? Porque prometer no empobrece, el problema es cuando tienes que cumplir. Entonces, si ustedes ganaran, Federico, para empezar ahora contigo, ¿de dónde vendrían los recursos para todas esas promesas que hizo tu candidato? A ver, hay tres aristas fáciles de corregir. Primero, te pongo un ejemplo. Todas las leyes de ingresos de la ciudad han estado subestimadas en el orden de 22,000, 23,000 millones de pesos en este gobierno de Claudia Sheinbaum. Nosotros sabemos que en el cierre de la cuenta pública el presupuesto fue del orden de 260,000 y cerró en 289,000. O sea, hay 30,000 millones de pesos discrecionales que sabemos que se recaudan, pero que no se quieren reflejar en gasto. Primera. Segunda, hay cosas inteligentes que se pueden retomar de lo que descalificó Morena por prejuicios políticos. La termovalorizadora. Nos podemos ahorrar en el orden de 3,200, 3,500 millones de pesos de factura a CFE por la luz del metro, quemando basura, emitiendo menos gases de efecto invernadero, siendo más responsables con el medio ambiente y pagando la luz de la arteria vial de la ciudad, quemando la basura. Eso está llave en mano, es un proyecto que se dejó, que canceló, igual que el aeropuerto, que dizque porque había corrupción, no encontraron a nadie a quien culpar, no encontraron a nadie que esté sancionado, ni siquiera indiciado, vinculado a proceso. Simplemente es un capricho. ¿Por qué? Porque para ellos no puede haber nada bueno del pasado, pero ahí hay otro ahorro de 3,500 millones. Y si la economía no creciera, como en este sexenio mediocre, en promedio, a menos de 1% anual, la recaudación se reflejaría. Nosotros creemos que si vuelve a crecer al 2% promedio, que tanto satanizaba, ya sabes quién en su papel de opositor, tendríamos en exceso participaciones federales y transferencias por otros 18,000, 20,000 millones de pesos. Eso te da más o menos 50, 60 mil. Un incremento del 20%. sobre Para el hacer presupuesto actual. cosas creativas y para relanzar la economía de la ciudad. ¿Gaby? La ciudad recibe 1 de cada 4 pesos que llegan al país por inversión extranjera directa. Esto puede seguir creciendo. Tenemos, como lo ha mencionado ya Claudia Sheinbaum y lo ha retomado Clara Brugada, pasar de una estrategia general de nearshoring a esta relocalización de empresas a programas de desarrollo regional que Claudia Sheinbaum le llama polos de bienestar. La Ciudad de México, sin duda, es una parte fundamental para atraer inversiones, para crecer en el país. La ciudad es un motor de desarrollo nacional. Esto además tiene que traducirse en una mayor simplificación administrativa. Se avanzó mucho con Claudia Sheinbaum, hay que decirlo, pero todavía falta mucho por hacer, incluso hasta en armonización de trámites entre el gobierno de la ciudad y las alcaldías, que cada una se ha inventado procedimientos. Esa parte sí ha faltado reglamentarla de una mejor manera. Además, yo sí creo en los proyectos de sustentabilidad, pero la quema de basura es de las opciones más contaminantes que existen en el mundo. La opción no es quemar la basura, la opción es apostarle por economía circular, que ya lo ha propuesto también Clara Brugada. Cómo consumimos menos y consumimos de una mejor manera y más eficiente. Ahora bien, la Ciudad de México tiene distintas vocaciones. Una muy importante tiene que ver con los servicios, otra tiene que ver con el desarrollo, otras tienen que ver hasta con estos hubs que se han estado presentando sobre cómo le entramos en la Ciudad de México a la inteligencia artificial. Una parte sí
va a venir desde luego del presupuesto público, como tradicionalmente funciona. Pero en la medida en que podamos tener también proyectos donde la iniciativa privada y el sector social se involucren de una mejor manera, también de esa forma crecen las ciudades. Yo estoy convencida que la Ciudad de México tiene mucho mayor potencial que el que históricamente tuvo, porque venimos de rezagos de décadas. De 27 años. No, de décadas me refiero a los 90 de PRIAN. Precisamente. A los 90 del PRIAN. Un comentario el día de hoy en la prensa, pero esto ha aparecido en múltiples ocasiones. Viene con toda claridad establecido que las empresas que podrían relocalizarse, el nearshoring, en la Ciudad de México y en otros sitios, como requisito número 1 piden energía limpia. Y nosotros estamos quemando combustóleo en Tula. Entonces, perdón, pero ahí si tú dices, bueno, yo voy a apostar por la continuidad, pues la continuidad es más combustóleo en Tula. ¿Quién va a apostar por la continuidad? ¿Mandé? Claudia Sheinbaum aposta por la continuidad. Claudia Sheinbaum. Pues es el segundo piso de la continuidad. Bueno, pero no veamos ¿Cómo lo vamos a cambiar? Veamos los proyectos que sí se hicieron. Está todo el proyecto central de Abastos que está generando energía solar y que con esa Todavía capacidad... no está conectado, Gaby. Se acaba de conectar, firmaron con la CFE hace un par de semanas, está en ese Hace proceso. 3 todavía no estaba conectado. Y con esa capacidad central de abastos se puede dar energía eléctrica al equivalente a 20,000 hogares. Entonces, Sí, pero Tula es mucho más que 20 es mucho más, pero se Tula está es tan haciendo. fuerte O sea, en lo que no se pandemia puede es decir que no se estábamos hace encerrados nada. cuando no se podían cometer los delitos que ellos maquillan y tuvimos contingencias, sin coches. De ese tamaño es Tula. Y la ley combustóleo de las tranzas de Octavio Romero Oropesa, que anda viendo cómo nosotros nos contaminemos y nos pongamos en riesgo la salud porque no sabe administrar la principal empresa. Es la incompetencia y la corrupción de ese inútil lo que nos tiene a nosotros en un riesgo de salud en la ciudad. Los cálculos de cuánto podría pegar a la salud de la Ciudad de México, lo de la refinería de Tula, adultos mayores y a niños, ronda el 1.5% del PIB. Y la Es que más. refinería y la termoeléctrica son dos. Bueno, Tula. Sí, Complejo Tula, los lo dos. porque además los vientos predominantes son de Van allá para para acá. La realidad es que hoy no podemos decir se cierran todas las refinerías y nos quedamos. A ver, estás diciendo, Federico, que lo que necesita el nearshoring es precisamente disponibilidad energética. A lo que vamos es a una transición energética. Hoy ya se han anunciado inversiones muy interesantes, por ejemplo, hasta en temas de hidrógeno, en el corredor interoceánico. Están llegando esas inversiones, pero lo que sucede aquí, y ahora sí que en todos los países del mundo, es un camino de transición energética. ¿Cómo vamos haciendo ese cambio Por hacia las supuesto hay que energías hacerlo. renovables? El problema es que la herencia de este sexenio ahí sí es muy mala. Perdimos mucho tiempo. Porque decidieron, y por eso hay cortes eléctricos ahora, decidieron, como en un matrimonio, imagínate que tú le dices a tu esposa, mira, yo tengo que ganar el 55% de los ingresos y te dejo a ti el 45%. Pero tú eres un holgazán que no trabajas, no cumples con lo que tendrías que hacer, y la otra no puede trabajar pues porque tú tienes el 55% de tus ingresos. Eso hicieron en CFE. CFE ha prácticamente incrementado 0 la capacidad adicional de generación, no invirtió en Líneas de distribución y transmisión porque eso le da Y más reestructuró todo control. para tener una nota fácil que nos compromete a largo plazo con mayor costo de Además de eso, que financiamiento. es muy caro, pero la electricidad no está. A mí sí me preocupa cuando estamos hablando de la parte presidencial, no era realmente el tema, pero ya acabamos ahí. Cuando dicen que van a continuar con la estrategia, porque no veo cómo dan los números. Ahí están los proyectos de energía solar en Sonora. Están los proyectos de Ese no energía se puede eólica hacia el sur del país. adecuadamente. Se tienen que hacer mucho más temas de interconexión. Eso sí es Lo importante. pusieron en el lugar donde no había demanda. Se tiene que hacer pero muchos yo- temas de transmisión, de interconexión, sin duda. Eso es importante, pero precisamente por eso se está avanzando hacia tener 22 polos de bienestar, porque no podemos seguir apostando a que el desarrollo del país esté solamente en la zona metropolitana del Valle de México o en ciertos lugares que fueron los consentidos de gobiernos anteriores. No Hoy fue hay por que llevar consentido. desarrollo ¿Por al qué se sur. ponen en Monterrey? Pero yo quisiera decir algo. Hay que entender que el doing business va a llevar culturalmente a que el mundo globalizado exija no solo tasa de retorno, sino hacer negocio donde se tenga que hacer negocio, cuidando el medio ambiente, cuidando el Estado de Derecho, cuidando la propiedad intelectual, cuidando la certeza industrial. Si eso no lo entiende quien aspira a gobernar la capital del país, si eso no cabe en ese cerebro, sí tenemos un problema, porque el modelo de hacer negocios y de inversión extranjera directa cambió. Y este tiene que ser no solo el clúster financiero del nearshoring del país, pero tiene que ser el faro de un nuevo modelo cultural de Así cómo es. hacer negocios. Si eso está peleado con la ideología y las
telarañas mentales del inquilino de Palacio y la reserva de dominio intelectual y político que tiene sobre sus candidaturas, es un problema para el país. Claro, A ver, vámonos, insisto, a los indicadores aceptados globalmente y dejamos ideologías y prejuicios afuera. De acuerdo con UNCTAD, la agencia de la ONU precisamente para los temas de inversiones, México es el cuarto país del G20 que recibe más inversión extranjera directa en el 2023. Están llegando las inversiones a México. Hay confianza en México. Están los recursos, si no, no llegarían. Si no encontraran aquí energía, no llegarían. Y no es solamente un tema de sustentabilidad, que sin duda es fundamental. También hay una nueva preocupación en el nuevo modelo de negocios global que tiene que ver con la gente. Son las 4 P's que se manifiestan en la agenda global. Tiene que ver también con, bueno, aquí es P de People y P de Planet, entre otras cosas, pero aquí el modelo también tiene que incorporar a la gente y es lo que siempre se le olvidó a los gobiernos del PRIAN, en los salarios mínimos estancados, en tener proyectos que se detuvieron de energía. Había proyectos de desarrollo eólico que pudieran estar muy interesantes, pero que los paró la gente. Porque se olvidaron y le Te voy a dieron la tener que espalda a la parar gente. yo, porque desgraciadamente el tiempo no se terminó, pero los vamos a convocar para un debate postelectoral, ya que sepamos quién Perfecto. ganó, cuáles son esas estrategias, porque lo que acabas de decir es crucial. Y vendremos a decirte cómo vamos a cumplir a la gente. Esa inversión sí llegó, ese año sí crecimos 3.4%, pero en promedio este sexenio habremos crecido 1.1. según Revisémoslo uno. también a la luz del Por planeta. eso. Y menos de Porque uno tuvimos promedio, una, ¿eh? a ver, Y veamos tuvimos sobre todo una dónde va a llegar esa pandemia. electricidad. Revisemos También a la Calderón y luz. creció mucho más. Revisémonos a los tuvo una datos pandemia que completos. creció más que nosotros, pero en fin, podríamos, yo Pandemia. estoy sacando estos temas, entonces pues... Y justo al final del Al programa, final, cuando para ya no poder- tenemos tiempo. Exacto. Gaby, mil Acá eran gracias. provocaciones. Tocayo, mil gracias por haber Gracias estado por la aquí. invitación. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Buenas noches, lo esperamos lunes entrante aquí en Primer Círculo.